Qué importante decirlo, ¿verdad? Don Daniel, estamos listos y dispuestos para conversar con nuestra próxima invitada, quien es diputada por el Distrito 10, o sea, es de donde yo le vivo, ¿ves? Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja. Ella es Maya Fernández, diputada PS, y ya está lista para conversar. Bienvenida a La Voz de los que Sobran, por fin, Maya. Habíamos tratado varias veces. Gracias, Ale, por la invitación y Stingo. Además que con la Ale somos vecinas del mismo barrio, nos encontramos muchas veces caminando, de hecho, nos hemos encontrado. Cuando se podía salir también así abiertamente nos encontrábamos. Sí, bueno, claramente. Para establecerlo de entrada, diputada Fernández, ¿tenemos autorización para decirle Maya? Maya, sí. De hecho, mi nombre es Maya. Es decir, diputada, más, imagínate, uno puede dejar de ser y el hombre que eligió, además que a mí me gusta mucho es mi nombre, que es Maya. Es lindo tu nombre, sí, muy bonito, es verdad. Lo que pasa es que nosotros nos agarran ¿por qué la tratan de Maya y si es la diputada? Entonces, tenemos una discusión con Mauricio Jürgensen que es más formal. Entonces siempre le dice senador y diputado a quienes ostentan ese cargo, o ministro, o lo que sea. Y nosotros somos más informales con Daniel, entonces se nos sale un poco la informalidad. No, pero Maya, de hecho a mí no me gusta mucho la palabra diputado. Yo creo que uno no puede perder la esencia de lo que... Maya. Muy bien, Maya, entonces, estamos a 52 días del plebiscito y estábamos conversando recién con dos expertos, uno en comunicación de riesgo, el otro un doctor, urgenciólogo, ¿verdad?, quien está ahí en la primera línea del combate contra este virus, como les gusta decirlo a ellos, con este lenguaje bélico en el gobierno. Pero la verdad es que está un poco confusa la cosa, ¿no? Hay mucha gente que teme que estas medidas, que todavía no se entienden muy bien, que se van... Cuidado, Daniela, no tosas tanto, por favor. La verdad que esto que está pasando para el 18, ¿no es cierto?, que va a tener consecuencias en octubre, nos impida votar tranquilamente para el plebiscito. También hay tema que tiene que ver con los que tienen PCR positivo, que no van a poder votar. En fin, todo este tipo de cosas. ¿Qué te parece a ti, Maya, justamente? Mira, primero, un gusto estar acá y decirles que realmente yo estaba escuchando al doctor y al experto que estaba con ustedes, que es muy importante la voz de ellos, porque uno cuando no es especialista creo que tenemos que escuchar a quienes saben en esta materia, tienen una experiencia, y él lo decía muy bien respecto a cuidarse para el 18, no salir, no trasladarse si es necesario. Stingo también lo decía muy bien en el sentido de... Daniel, digo Stingo, también debería decirle Daniel, pero es la costumbre. De juntarse por último en la casa y no exponerse, porque nosotros tenemos un desafío que es mayor, que es el 25 de octubre, el plebiscito, un plebiscito en democracia, la posibilidad de votar por una nueva constitución en democracia. Yo creo que esto es un logro ciudadano, de toda la ciudadanía en su diversidad, y tengo que decirlo, los que pensamos igual, más o menos distinto, pero estamos convocados todas y todas. Entonces, creo que ese momento histórico no podemos farreándolo, en el sentido de que no puede haber un rebrote y por tanto todos y todos nos vamos a tener que cuidar. Va a ser un 18 ojalá más en la casa, más tomando las medidas, pensando en el 25 de octubre. Y yo creo que eso es importante, ese llamado que yo escuchaba que hacía el doctor y hacían ustedes mismos, respecto a cómo nos tenemos que cuidar. Y por otro lado, tú decías, el gobierno no quiso escuchar y cerró la puerta a la posibilidad de buscar alternativas para quienes estuvieran coronavirus positivo pudieran votar. Obviamente nosotros no queremos que las personas que no tienen se contagien, y eso siempre ha sido así. Queremos un plebiscito seguro con todas las medidas de seguridad, se está trabajando en base a eso, pero buscar una alternativa para que esas personas pudieran realizar su derecho a voto. Pero como bien lo decía, bueno, el presidente Cervel y aquí además quiero decir que los presidentes de la Cámara, tanto Paulsen como la senadora Adriana Muñoz, el diputado Paulsen, estaban a favor de legislar, y por tanto mi apoyo por el gobierno, como lo de siempre, Daniel, lo que vengo diciendo yo, como tenemos este hiperpresidencialismo, el gobierno tiene que poner la plata, y como dijo que no tenemos cómo avanzar en buscar una fórmula. Lo decía más el presidente Cervel. Entonces, claro, es un proyecto que depende del gobierno porque requiere recursos.
Entonces, nuevamente, a propósito de la nueva Constitución, el debate de esta figura que concentra tanto poder como es el presidente, que finalmente si el Ejecutivo decide no hacer nada, no se puede hacer nada. Es súper, bueno, esa figura de la que tú estás hablando justamente tiene que ver con lo que vamos a votar el 25 de octubre, ¿verdad? Con cambiar ese tipo de cosas que si no nos parecen. También hay una acusación constitucional hoy día... En ciernes, justamente. Hoy día, bueno, a pesar de que ayer llegaron a un acuerdo con los camioneros, que dijeron que era una especie como de suspensión, que van a estar atentos, que se cumpla todo... de todas maneras, la oposición ya dijo que van a hacer igual la acusación constitucional contra Víctor Pérez. ¿Qué piensas tú sobre esta acusación constitucional? Mira, es importante que como oposición se tomen medidas en conjunto y acciones en conjunto. Y yo entiendo, anoche hubo una reunión de los jefes de bancada de la oposición y se acordó seguir avanzando en la acusación constitucional. Y respecto a eso están los equipos jurídicos estudiando y recopilando todos los antecedentes, porque esto tampoco se construye. Yo entiendo, la gente me dice, oye, ¿cómo ya no se presentó? Pero tiene que tener un respaldo jurídico y se está trabajando con la oposición. Entiendo, porque los jefes de bancada esto nos informaron tempranamente. Yo estoy acá en Valparaíso, quiero decirlo, si algunos están telemáticos, otros están de manera presencial, yo estoy de manera presencial, pero entiendo haber un punto de prensa en un rato más, desde la oposición para hablar sobre este tema. Perfecto, pero fue acordado ayer, como te digo, así que eso sigue avanzando, se están recopilando todos los antecedentes respecto para la acusación constitucional. Y yo claramente, si se presenta, la voy a apoyar. Perfecto. ¿Daniel? Sí, no, me parece. Oye, Maya, a ver, yo quiero llevarte una cosa un poquito más política, que es esta petición de los camioneros implicaba 13 leyes. Las leyes pasan por ustedes, no pasan por el gobierno. Y de esas 13 leyes, no sé si te alcanzaste a mirar cuáles eran, algunas eran como que no tenían ni pies ni cabeza y algunas porque son leyes que el gobierno está tratando de implementar. ¿Qué piensas tú de estas 13 leyes que algunas, en mi opinión, que yo le he hecho una mirada, son absolutamente malas leyes, o sea, mal redactadas, el objetivo que buscan no es un objetivo a largo plazo? Entonces, como que existía una contradicción que si el gobierno no hacía algo, el paro podía extenderse indefinidamente porque las leyes ustedes no las iban a aprobar porque eran malas, o quizás estoy hablando de cera y ustedes encontraban que tenía sentido. Te lo pregunto como diputada y si finaste esas leyes. Mira, he mirado algunas porque estoy viendo, de hecho, una de ellas en la Comisión de Defensa, que es la ley de inteligencia, podemos hablar después. Ley que yo rechacé en general. Yo no era presidente, era el diputado Brito, recuerda que lo censuraron, solo por eso asumí yo la presidencia, pero ya la votación en general que se produce antes que censurara al diputado Brito, yo ya la había rechazado porque encuentro que es un mal proyecto a propósito. Primero, yo creo que en democracia no se puede amenazar a los poderes del Estado con que si no legisla paraliza el país. Yo tengo que decirlo fuertemente. Es decir, estamos en pandemia, ustedes lo han dicho, hablaban con los doctores, la incertidumbre de la gente, la angustia de la gente, no solo por los temas sanitarios, pero además económicos. Es decir, bloquear un país en este momento donde más la gente lo necesita, que no le lleguen los insumos necesarios de alimentación, porque además suben los precios, déjenme decirles, quienes más se afectan son las personas que menos tienen. Y ojo, lo decía otro dirigente de los camioneros, y lo dijo muy bien, cuando uno desabastece el país, finalmente eso también es terrorismo porque la gente se ve muy afectada. Imagínate, estamos en una pandemia. Entonces, parar un país y amenazarlo con que si no se aprueban las leyes, y una cosa es, discutamos las leyes, otra cosa es si las leyes, como bien dice Daniel, tienen a ceder o no. Y además las urgencias, que eso sí, es cierto, nosotros legislamos, pero las urgencias las pone el gobierno. Claro. Nosotros, es muy raro, esto es un congreso que no pone urgencia, y yo siempre lo repito en todos lados, porque a veces nos dice, diputada, ¿por qué no le ponen urgencia a estos proyectos? Nosotros no ponemos las urgencias, las pone el gobierno. Ellos tienen urgencia para la ley de inteligencia. No sé si, Daniel, porque yo no estoy en la Comisión de Seguridad, las otras también tienen esa urgencia, pero, y algunas están en el Senado y otras en la Cámara de Diputados, entonces porque puedes ingresar los proyectos por una u otra Cámara. Entiendo, entonces algunas vienen por el Senado. En el caso de la ley de inteligencia, nosotros ya habíamos partido a la votación en particular. Yo lo he dicho, es una ley como está planteada, primero no tiene ningún control por parte de los otros poderes del Estado, claramente busca al enemigo interno y eso puede terminar en una represión hacia los movimientos sociales, incluso hacia personas como ustedes que pueden tener una opinión política el día de mañana.
Y eso es muy grave. Lo hemos dicho, la ley de inteligencia, en todos los países existe ley de inteligencia, pero tiene que ser una política de Estado, no de un gobierno. Y tiene que ser debatida en un momento, además, con toda la seriedad, con todas las personas que quieren ser invitadas e invitados a hablar sobre que tienen experiencia en estas materias. Y estamos en un momento mucho más delicado en nuestro país que tiene que ver con la pandemia. Y eso lo hemos dicho del día uno. Y una cosa es que una cosa es como que te exigen además legislar y otra cosa que te piden aprobar, porque a propósito ayer vi que criticaron al senador Buenchumilla por no haber votado como ellos quieren. Entonces, esas amenazas no corresponden en democracia bajo ninguna circunstancia. Ah, sí, porque se abstuvo ayer el senador Buenchumilla, ¿no? Y eso provocó... Claro, se abstuvo pero la facultad del Congreso es rechazar lo que está mal. Las leyes malas son rechazadas por el Congreso. Entonces, ¿quién te puede criticar? Es estupidez nomás. Pero los camioneros, a eso me refiero, el dirigente de los camioneros... Lo criticó fuertemente. Que además además es brutal, porque ayer yo veía la entrevista que se hacía al colega de ustedes, bueno, de los periodistas, el diputado, quiero decir, el periodista Matamala, la costumbre, pero la forma en que le habla es como muy de patrón, ¿no? Yo hablo, yo te doy este espacio, tú no me puedes decir eso, y entonces es brutal, es como una forma, y eso nos hace pensar en un Chile además de que nos tenemos que conectar de otra forma y no solo depender de camiones. A pesar que no fueron todos, y hay que decirlo también, que hay camioneros y camioneras que entendían que el momento no era para paralizar el país porque la gente necesitaba, pero sí hay que decir que aquellos que pararon, hay que empezar a pensar los trenes, la vía marítima, es decir, porque si no, imagínate, un señor amenaza al país o nos dice que si no hacemos tal cosa como a él le gusta, además, yo puedo pensar distinto, y eso es legítimo en democracia. Entonces, creo que también eso nos tiene que dejar enseñanza de cómo empezar las conexiones a las distintas regiones de nuestro país. Tú hablabas de la ley de inteligencia. A mí me parece que, bueno, hay mucho miedo con eso, ¿no? Porque al final es una ley que está hecha como para entregarle más atribuciones a las policías, pero sin cambiarlas todavía, sin haber una reforma, ¿no es cierto? Carabineros claramente es una institución que necesita ser reformada. Entonces, como que hay harta preocupación con esa ley de inteligencia. Exacto. ¿Por qué la rechazaste? Porque tú me decías que lo rechazaste en general. No, nosotros le planteamos, mira, esta es una ley que ya viene al Senado y nosotros se lo planteamos todavía, por eso digo, y hago hincapié que el diputado Brito en eso se la jugó también, y tengo que decirlo, cuando era presidente de la comisión, claro. Nosotros le planteamos al gobierno que estamos en plena pandemia, estamos en un momento más álgido de la crisis sanitaria, pero también económica, donde estábamos todos concentrados en cómo sacar medidas de apoyo a la gente, y le pedimos al gobierno que no era el momento para debatir estas materias, que se requería, obviamente, un trabajo muy exhaustivo, pero ellos le pusieron urgencia el día 1. Claro. Y como te decía, habían varias cosas que nos preocupaban, como que esto que no fuera una política de Estado. Si yo estoy dispuesta a debatir una ley de inteligencia, pero como política de Estado, no mirando el enemigo interno. Esa definición del enemigo interno es muy grave porque, es decir, no está definido. Si tú me preguntas a quién están pensando, no queda claro, solo se define un enemigo interno. Y no solo va a haber el tema de las policías, sino el rol de las Fuerzas Armadas, la inteligencia. Entonces yo creo que en ese sentido, como estaba planteado el proyecto, no me parece, yo creo que, es grave la definición de enemigo interno, y por tanto se los planteamos, y ahí le dijimos, y al actual ministro del Borde le dije, mira, nosotros podemos dialogar, que es distinto llegar a acuerdo, porque yo no puedo llegar a acuerdo en un proyecto en lo cual voté en contra. Pero sí uno dice, es bueno que escuche por qué pensamos que es malo ese proyecto. Y se lo hemos planteado permanentemente en la comisión. Me han preguntado harto por Twitter en qué está. Estamos en la votación particular que ya se había iniciado hace por lo menos un par de meses. Ya. Pucha, ¿Tú ves que esa ley tenga alguna viabilidad en la Cámara? O sea, porque en el fondo aquí va a depender de los radicales y los demócratas cristianos que quieran aprobarlo, ¿eso es? Mira, el diputado Asciencio votó en contra de la Cámara, en la comisión, que el DC, hay que decirlo, y por tanto hay que ver cómo avanza esto. Esto viene con aprobación del Senado, y también tengo que decirlo, porque ya tenemos un poco el camino puesto porque viene con aprobación del Senado. Perfecto. Es decir, a lo máximo cuando rechacemos, esperamos lograr el rechazo en la sala, pasa a la comisión mixta. Okay. Si hay diferencias entre el Senado y la Cámara.
Sí, pero la comisión mixta, si la Cámara de Diputados vuelve a rechazar, no es ley, si lo sabemos, así que no es tan grave si es que una de las dos por cámaras eso, el esfuerzo está en la Cámara porque viene con aprobación del Senado, a eso me refería. Ya, pero entonces deberíamos pensar que ¿quiénes lo aprobaron en el Senado? Pizarro, Goich, Arboe, ¿aprobaron que hubiera un enemigo interno no definido? Sí, yo no tengo exactamente la votación del Senado y no quiero mentir respecto a la votación de alguien, pero ganaron. sí, pero ganaron. O sea, si ganaron, sí. Necesitan votos de la oposición para que se aprobara. Exactamente. Así de clara. Sí. Entonces, Sí. alguien votó a favor de que existiera un nombre de enemigo interno, pero ¿dónde está la definición de ese enemigo interno? O sea, algún diputado de la oposición votó a favor de eso sin conocer la definición de quién es. ¿Es Daniel Estilo el enemigo interno? Claro. Podría ser, incluso los partidos, ojo, cualquiera podría ser enemigo interno y yo eso lo encuentro muy grave. Muy grave. Entonces, no sé qué pasó en el debate del Senado, te lo confieso, porque a nosotros en la Cámara sí nos pareció extremadamente grave esto del enemigo interno, entonces lo hemos planteado, vamos a tratar, obviamente uno siempre trata de cambiar cosas, porque no sabemos si en la sala, y esperamos tener los votos, pero existe la posibilidad y por tanto... Y que a lo menos un debate en la mixta existe una presión también de la gente respecto a este proyecto, que se involucre cada vez más gente que se ha involucrado en este debate, y yo creo que eso es muy importante también. Muy importante, la fiscalización ciudadana sigue siendo importante y además la podemos hacer desde la casa porque podemos verlo telemáticamente, así que es súper importante decirlo. Mañana se cumplen 50 años del triunfo de Lupe, mañana 4 de septiembre, ¿verdad? Y la figura de Salvador Allende es una figura que sigue estando muy presente en la sociedad chilena. Maya, ¿cuáles son tus sentimientos primero? Y porque es una conmemoración, una fecha muy importante. ¿Y cuáles son todavía las cosas que todavía no hemos podido solucionar, quizás como chilenos, ¿no es cierto?, pero que se mantienen presentes desde el programa que tenía Salvador Allende hasta nuestros días? Y lo segundo, ¿tú te acuerdas de tu abuelo? Uh-huh. No, solo en foto, tengo muchas fotos con él, de hecho tengo un par de fotos que publico poco, que las tengo más bien guardadas, que fueron dedicadas de él hacia mí, siendo muy niña. Tengo fotos de él en brazos, pero no, yo nací en el 71, yo tenía 2 años, de hecho soy de septiembre, ahí cumplía 2 años ese septiembre. Sí. Qué increíble. Bueno. Entonces era muy... Y respecto a lo que tú dices, bueno, yo creo, mira, el otro día veía una encuesta donde desde la izquierda consideraban que era el presidente más importante de la historia de Chile. Y yo creo que tiene que ver con varias cosas, con su convicción, con su legado, con ese trabajo colectivo y entrega que tuvo siempre Salvador Allende. Y respecto al programa, si uno agarra el programa de la Unidad Popular, que en ese momento lo veían tan revolucionario, claro, pero que tiene que ver con muchas de las demandas que Chile tiene hoy. Habla de pensiones dignas, habla contra los abusos, habla del derecho a la educación, habla del derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Entonces, yo siempre digo que incluso un candidato o candidata a la presidencia podría agarrar parte de ese programa de la Unidad Popular y tendría absoluta vigencia el día de hoy, porque habla de derechos ciudadanos. Entonces, yo siempre creo que el presidente Salvador Allende, pero no solamente él, porque yo creo que eso sí, no era el presidente Salvador Allende, era el programa, no era el programa del presidente Salvador Allende, era el programa de la Unidad Popular, de ese conjunto de mujeres y hombres que soñaban un Chile mejor. Entonces, eso es muy importante y yo creo que eso representa, y como te decía, este programa está más vigente que nunca. Y ahí también el tema de la unidad. Yo quiero recalcarlo porque sé que tenemos un plebiscito y me gusta pensar en la Unidad Popular tenemos un plebiscito este 25 de octubre, ligarlo en el sentido de que se requiere como nunca unidad si queremos transformar. Si queremos avanzar incluso en temas que ya se planteaban en ese programa de la Unidad Popular, del programa de la UP, tenemos que tener la capacidad de dejar nuestra diferencia y trabajar todas, como dije yo, con el grupo de mujeres unidas por el acuerdo, por la constituyente, la Convención Constitucional. Pero yo creo que es eso, yo creo que Allende representa esa lealtad a su pueblo, representa convicción, se la jugó en sus ideas, y yo creo que eso es muy importante. Son 50 años del triunfo, como pasa el tiempo, y yo no sé si
yo me pregunto a veces si aprendemos de las lecciones que nos deja la historia, ¿no? Hay mucha... Sigue siendo una figura controversial y se dicen muchas cosas al pasar también, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que yo creo que muchas de esas demandas, yo me acuerdo que el año pasado creo que me mandaron el programa y lo vi y era... También a mí me parecía que era tan atingente, tiene tanto que ver con lo que empezamos a conversar ya más seriamente desde 18 de octubre en adelante, ¿verdad? Como que hay muchos puntos que concuerdan con lo que estamos pidiendo y que finalmente tiene que ver con hacer de un Chile más digno para todos. Exactamente, yo creo que esa es la vigencia, no solo de... Por eso decía, el 4 de septiembre, obviamente... Lo pienso mucho en el presidente Salvador Allende, pero es la victoria de muchas y muchos. Ese programa fue de muchas y muchas mujeres que se la jugaron, incluso dieron su vida posteriormente, por ese Chile que sale en ese programa, por un Chile de derecho, de igualdad, de dignidad. Y eso era Salvador Allende. Mañana vamos a tener un especial de los 50 años del triunfo del UP en nuestra página web, lavozdelosquesobran.cl, donde ya están desplegando su talento distintos periodistas, distintos y distintas periodistas, ¿no es cierto?, que están escribiendo desde distintos puntos de vista, desde una población que se llamaba Salvador Allende y a la cual después en dictadura se le cambió el nombre. Ahí va a haber una crónica, por supuesto, algunas canciones que se mantienen vigentes hasta el día de hoy también, ¿por qué no?, ¿verdad? Algunos libros, tenemos un especial y mañana lo vamos a estar, ¿no es cierto?, desmenuzando aquí en el programa. Maya Fernández, ha sido un agrado conversar con la diputada. Maya Fernández. No, gracias a conversar con ustedes. Permítame solo decirle que por favor el 25 de octubre tomemos las medidas, pero vayamos todas y todos a votar. Unidad si queremos ganar el apruebo por goleada y la Convención Constitucional. Es el momento de transformar y es el momento de unirnos en este gran hecho histórico como es una nueva Constitución en democracia. Así que gracias a ustedes, Daniel, Ale, un gusto verlos y verlas. Sí, muchas gracias. Y ojo, como dijo delante el doctor, cuidémonos, o una amiga a través de las redes sociales, cuidémonos en septiembre para poder votar tranquilos en octubre, por favor. Exactamente. Escuchémonos, si usted quiere votar, si de verdad considera como nosotras y nosotros que este es un momento histórico para Chile, tenemos que ir y cuidarnos para estar bien el próximo 25 de octubre y desbordar, como bien decía Maya, desbordar las urnas, demostrar que tenemos interés en el futuro del país. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Chao, un abrazo. Chao.